¿Sabían que muchos neoyorquinos están huyendo de la ciudad y se están preparando para lo peor? Pero, ¿qué está pasando en la Gran Manzana? ¿Qué consecuencias tendrá esto para el futuro de la ciudad? ¿Y qué podemos hacer nosotros para protegernos de los posibles escenarios catastróficos que podrían ocurrir? Si quieren saber las respuestas a estas preguntas, sigan viendo este video hasta el final. Bienvenidos a El Futuro Económico. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos. Ahora, empecemos. Nueva York es una de las ciudades más imponentes y emblemáticas de todo el mundo. Es el centro financiero, cultural y político de Estados Unidos y un referente global en muchos aspectos. Sin embargo, la ciudad está atravesando una de las peores crisis de su historia, debido a la pandemia y la recesión económica que han golpeado duramente a la ciudad. Según los datos oficiales, Nueva York ha registrado más de 2 millones de casos de COVID-19 y más de 50,000 muertes por esta enfermedad. Además, la ciudad ha perdido más de 600,000 empleos y ha visto cerrar más del 30% de sus negocios. Esto ha provocado el aumento de la pobreza, la desigualdad, la criminalidad y la violencia en la ciudad. Por ejemplo, el índice de criminalidad ha subido un 97% en comparación con el año anterior. También se han producido situaciones dramáticas como saqueos, disturbios, incendios y apagones que han sembrado el caos y el miedo en la ciudad. ¿Creen que Nueva York podrá recuperarse de esta crisis? Déjenme sus comentarios por aquí abajo. ¿Qué podemos aprender de la crisis de 1975 para entender mejor la crisis actual de Nueva York? ¿Hay similitudes o diferencias entre ambas situaciones? ¿Qué soluciones se aplicaron entonces y qué soluciones se podrían aplicar ahora? Estas son algunas preguntas que podemos hacernos para analizar la crisis de Nueva York desde una perspectiva histórica. Por un lado, hay algunas similitudes entre las dos crisis, como por ejemplo el hecho de que ambas fueron provocadas por factores externos que afectaron la economía global, como el shock petrolero de 1973 o la pandemia en 2020. También hay similitudes en las respuestas que se dieron a la crisis, como por ejemplo el recorte del gasto público, el aumento de los impuestos, el rescate financiero y la reestructuración fiscal. Por otro lado, hay algunas diferencias entre las dos crisis, como por ejemplo el hecho de que la crisis actual es más grave y profunda que la de 1975, ya que afecta no solo a la economía, sino también a la salud, la seguridad y la sociedad. También hay diferencias en las causas y las consecuencias de las crisis, como por ejemplo el hecho de que la crisis de 1975 fue causada por una mala gestión financiera y política de la ciudad, mientras que la crisis actual fue causada por una emergencia sanitaria y humanitaria global. Asimismo, la crisis de 1975 tuvo como consecuencia el fortalecimiento del capitalismo neoliberal y el debilitamiento del estado del bienestar, mientras que la crisis actual podría tener como consecuencia el cuestionamiento del modelo neoliberal y el surgimiento de nuevas formas de organización social y política. ¿Creen que hay lecciones que se pueden extraer de la crisis de 1975 para enfrentar la crisis actual? ¿Qué alternativas se les ocurren para resolver los problemas de Nueva York? Ante este panorama desolador, muchos habitantes de Nueva York han decidido abandonar la ciudad y buscar refugio en otros lugares más seguros y baratos. Según un estudio realizado por la Universidad de California, más de 3 millones de neoyorquinos han dejado la ciudad desde el inicio de la pandemia, lo que representa el 15% de su población. ¿Qué factores influyen en esta decisión? Pues hay varios, pero los principales son el alto costo de la vida, los impuestos, la falta de servicios públicos, la inseguridad y la pérdida de calidad de vida. Por ejemplo, el alquiler promedio en Nueva York es de $3,000 al mes, mientras que en otras ciudades como Miami o Houston es de menos de $1,000 al mes. Además, los impuestos en Nueva York son los más altos del país, lo que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos. También hay que tener en cuenta que muchos servicios públicos como el transporte, la educación o la salud se han deteriorado o se han suspendido por la crisis. Y por si fuera poco, la inseguridad y el miedo hacen que muchos neoyorquinos no quieran salir a las calles o disfrutar de las atracciones que ofrece la ciudad.
¿Y a dónde se van los neoyorquinos que se van? Pues hay varios destinos preferidos, pero los más populares son Florida, Texas y Carolina del Norte. Estos lugares ofrecen ventajas como un clima más cálido, unos impuestos más bajos, una mayor libertad individual y una menor densidad poblacional. ¿Y ustedes, a dónde se irían si vivieran en Nueva York? Cuéntenme sus preferencias aquí abajo en los comentarios. Esta huida masiva tiene implicaciones muy serias para el destino de Nueva York. La ciudad puede sufrir efectos negativos para su economía, su cultura, su política y su sociedad. Por ejemplo, la economía de Nueva York depende en gran medida de los ingresos que genera el turismo, el comercio, las finanzas y las industrias creativas. Si estos sectores se debilitan o se trasladan a otros lugares, la ciudad puede perder su competitividad y su liderazgo a nivel global. También puede haber una fuga de talento y de capital humano, lo que puede afectar a la innovación y al desarrollo de la ciudad. Por otro lado, la cultura de Nueva York puede perder su diversidad y su riqueza, ya que muchos artistas, intelectuales y activistas pueden abandonar la ciudad o ver limitadas sus oportunidades de expresión y participación. Además, la política de Nueva York puede volverse más polarizada y conflictiva, ya que puede haber una mayor brecha entre los que se quedan y los que se van, entre los ricos y los pobres, entre los que apoyan el gobierno y los que lo rechazan. Y finalmente, la sociedad de Nueva York puede perder su cohesión y su solidaridad, ya que puede haber un aumento del individualismo, del aislamiento y de la desconfianza entre los ciudadanos. ¿Qué escenarios posibles pueden ocurrir si la situación no mejora o empeora? Pues hay varios, pero algunos de los más probables son el colapso financiero, el éxodo rural, el aislamiento social y el aumento del autoritarismo. Estos escenarios pueden tener consecuencias catastróficas para la ciudad y para el país. ¿Qué representa Nueva York para la economía americana? ¿Cómo afectaría esta crisis a otros países y regiones? Estas son algunas preguntas que podemos hacernos para analizar la crisis de Nueva York desde una perspectiva global. Por un lado, hay que reconocer que Nueva York es una de las ciudades más importantes y emblemáticas del mundo, y que su economía tiene un gran peso e influencia en la economía nacional e internacional. Según los datos oficiales, Nueva York generó alrededor de 1.8 billones de dólares en Producto Interno Bruto en 2019, lo que representa el 8% del PBI total de Estados Unidos y lo sitúa al mismo nivel que el PBI de Italia. Más de $1 billón provino de la actividad económica de la ciudad de Nueva York. Nueva York es el centro financiero, cultural y político de Estados Unidos y un referente global en muchos aspectos. Alberga la sede de las Naciones Unidas, la Bolsa de Valores de Nueva York, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, así como numerosas corporaciones, medios de comunicación, universidades e instituciones culturales. También es un destino turístico muy popular que recibe más de 60 millones de visitantes al año. Por otro lado, hay que tener en cuenta que esta crisis puede tener efectos negativos no solo para Nueva York, sino también para otros estados, países y regiones que dependen o se relacionan con su economía. Por ejemplo, la crisis puede afectar al comercio exterior, a las inversiones extranjeras, a las remesas de los inmigrantes, a la cooperación internacional y a la estabilidad financiera. También puede afectar a la imagen y al liderazgo de Estados Unidos en el mundo, así como su capacidad de respuesta ante los desafíos globales como el cambio climático, la pobreza o el terrorismo. ¿Qué piensan ustedes de esta importancia? ¿Creen que Nueva York puede mantener su rol como motor económico y social de Estados Unidos y del mundo? ¿Qué impacto tendría esta crisis en sus países o regiones? Déjenme sus comentarios por aquí abajo. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y les haya servido para conocer mejor la situación de Nueva York. Como ven, la ciudad está pasando por una crisis muy grave y muchos neoyorquinos están huyendo de ella y se están preparando para lo peor. Esto puede tener efectos muy negativos para el futuro de la ciudad y para el país. Por eso, es importante estar informados y preparados para enfrentar los posibles escenarios catastróficos que podrían ocurrir. Si les ha gustado este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y compártalo con sus amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.
Hasta luego.